En este vídeo vamos a estudiar el análisis de la relación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa y vamos a poner el énfasis en el test de Wilcoxon. Comenzamos con un ejemplo. Imaginemos lo siguiente, que para proteger contra las verrugas se ensayan dos cremas, a las que hemos llamado genéricamente A y B, y las aplicamos en dos zonas diferentes de cada paciente, del mismo paciente. Posteriormente se mide el diámetro en milímetros de la zona afectada por las verrugas, donde hemos aplicado la crema A y donde hemos aplicado la crema B. Y vamos a imaginar que los pares de medidas para una muestra, por ejemplo, de 8 pacientes, son los siguientes. Como para cada sujeto tenemos dos medidas, tenemos datos apareados. Entonces, vamos a imaginar que en el primer paciente, en el primer sujeto, la medida con la crema A dio 4, con la crema B 3, bueno, y así sucesivamente. 3, 4, 6, 6, 7, 6, 9, 5, 4, 4, 2, 7 y 5, 3. Los datos no son datos reales, son solo para ilustrar la mecánica del test. Lo que queremos es estudiar si la zona protegida depende de la crema utilizada. Es decir, tenemos una variable cualitativa, la crema, que tiene dos categorías, que son dos tipos de crema, y tenemos una variable cuantitativa, que es la superficie de la zona protegida. Y queremos estudiar si X e Y están relacionadas. Si la superficie protegida fuese la misma en los tratados con la crema A y en los tratados con la B, evidentemente podríamos afirmar que la superficie protegida no depende de la crema utilizada. Luego, el estudio de la relación entre una variable categórica, en este caso dicotómica, y una variable cuantitativa es equivalente a efectuar un contraste de comparación de tendencia central. El esquema general de trabajo, que ya hemos visto en algún otro vídeo previo, es este. Se trabaja de forma diferente si los datos son normales o no normales, o bien cuando tenemos tamaños muestrales bajos, que también estaríamos en esta segunda situación. Entonces, la hipótesis nula, en el caso de normales, es que los dos grupos tienen la misma media, es decir, se contrasta igualdad de tendencia central en media contra la alternativa correspondiente. Si es un contraste bilateral, pues escribiríamos mus1 distinto de mus2, y si con respecto a lo que quiero contrastar es contra el supuesto de que mus1 es estrictamente mayor que mus2, pues escribiría esto como hipótesis alternativa, y si la alternativa fuera mus1 estrictamente menor que mus2, escribiría esta. En estos dos casos tendríamos contrastes unilaterales y en el primero un contraste bilateral. Cuando tenemos datos que se alejan del supuesto de normalidad, aquí tenemos pintado el box plot que tendría la mediana más próxima a uno de los bordes de la caja, en este caso está más próxima al tercer cuartil que al primero, y la representación gráfica pues, es también asimétrica, tiene una cola más larga y una cola más corta. Bien, en este caso, la hipótesis a contrastar es que la mediana de un grupo es igual a la mediana del otro con respecto a las hipótesis alternativas en la que fuera adecuada. Esta para un contraste bilateral, la mediana de uno distinto de la mediana del otro, o bien con el estrictamente mayor o estrictamente menor si se tratará de contrastes unilaterales. En este caso, nosotros queremos presentar el test de Wilcoxon, luego estamos en esta situación. Realmente nosotros vamos a aplicarle a una muestra muy pequeña que los test clásicos fracasan generalmente con muestras muy pequeñas, a no ser que las diferencias sean muy, muy grandes, fracasan y nos llevan a mantener la hipótesis nula, y en esos casos pues, suelen funcionar mejor estas versiones no paramétricas. Concretamente, ya habíamos visto también que cuando tenemos datos no normales o muestras muy pequeñas, se trabaja de forma diferente si tenemos datos independientes o datos apareados. En el caso de independientes, cuando tenemos dos grupos formados por sujetos diferentes o unidades diferentes, que pueden ser sujetos o pueden ser empresas o pueden ser plantas, eso da igual. Si tenemos dos grupos diferentes, pues trabajaríamos con la Udemann-Whitney, que lo hemos visto en otro de los vídeos, y en este caso tenemos datos apareados y vamos a trabajar con el test de Wilcoxon. Ya está entonces ubicado en el contexto general de los contrastes. De nuevo, por tratarse de un test no paramétrico, hay que tener en cuenta que
con paramedianas en lugar de medias, que trabaja sobre rangos de orden y que es menos potente que el correspondiente test clásico, que sería el test T para datos apareados. Esto ocurre para los test no paramétricos, tanto para el Odedman-Whitney como para el Wilcoxon. La potencia ya sabemos que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando realmente es falsa. Volvemos al supuesto que nos ocupa, y es que la hipótesis nula era que la zona protegida no depende del tipo de crema y queremos contrastarla a la vista de nuestros resultados. Esto es equivalente a estudiar si las diferencias entre las zonas tratadas se pueden considerar nulas o no. La hipótesis, en este caso, va a ser la mediana de las diferencias es 0, porque si las dos medianas fueran iguales, es equivalente a escribir que la mediana de las diferencias fuera 0, contra la alternativa de que la mediana de las diferencias es distinta de 0. Vamos a imaginar que tenemos estos datos, los que habíamos visto ya al principio, 4, 3, 3, 4, etcétera, que eran resultados obtenidos con la crema y con la crema B. Las diferencias las tomaríamos en un orden, da igual cuál, lo importante es todas en un orden. En este caso, por ejemplo, 4 menos 3, 1, 3 menos 4 menos 1, 6 menos 6, 0, etcétera, hasta la última que es 5 menos 3, 2. Aquí tenemos las diferencias y vamos a trabajar con las diferencias. Para realizar el test de Wilcoxon vamos a dar una serie de pasos. Vamos a calcular las diferencias, como ya hemos visto, en cada elemento de la muestra para las dos variables en estudio, esto lo acabamos de hacer. Eliminaremos los elementos que tengan diferencias nulas, porque evidentemente esos no van a aportar información a la hora de decir que una crema se comporta de forma diferente que la otra. Ordenaremos las diferencias prescindiendo de los signos. Les vamos a asignar un rango de orden a las mismas. Si hubiera ligaduras, se corrigen. Eso quiere decir que si alguno de los valores se repite, pues evidentemente no le vamos a dar al mismo valor dos rangos de orden distintos. Entonces, lo que haríamos sería asignarle un rango medio. A eso nos referimos cuando hablamos de que corregimos ligaduras. Luego sumaremos los rangos según los signos que tengan las diferencias y así obtendremos las cantidades T más y T menos. T más será la suma de rangos correspondientes a diferencias positivas y T menos será la suma de rangos correspondientes a diferencias negativas. Bueno, pues a partir de ahí definimos el estadístico o el estadígrafo de contraste, la formulita con la que nosotros vamos a trabajar para tomar las decisiones, y el valor de T va a ser el mínimo de las dos cantidades que hemos dicho previamente, de la T más y la T menos, es decir, de la suma de rangos correspondientes a diferencias positivas y la suma de rangos correspondientes a diferencias negativas. Vamos a ver en nuestro ejemplo. Vuelvo a escribir la hipótesis para no perderla de vista, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este caso es que la mediana de las diferencias es 0 contra, por ejemplo, la alternativa de que es distinta de 0. Y aquí tenemos los datos y las diferencias que ya habíamos calculado previamente. Vamos a trabajar esas diferencias. Las colocamos, las he puesto en vertical y aparece dos veces el 0, que teníamos la misma respuesta con la crema A y la crema B, en el caso 6 y 6, y aparece también igual en el caso del 4, 4 y 4. Bueno, pues la diferencia es un 0, otro 0 y luego tenemos un 1, otro 1, porque hemos dicho que las vamos a trabajar en principio independientemente del signo, y aparece aquí otro 1, luego tenemos un 1, otro y otro, aparece un 2, que le ponemos después, aparece luego un 4, que es este, y aparece luego un 5, independientemente del signo. Bien, pues le vamos a asignar rangos de orden. Nos quitamos el 0 y el 0, puesto que traducen la misma situación, y nos quedamos con el resto. Tenemos, en este caso, el 1, 1, 1, que lo cambiamos por el rango 1, rango 2 y rango 3, el 2 que le ha correspondido el rango 4, al 4 que le corresponde el rango de orden 5 y al 5 que le corresponde el rango de orden 6. Obsérvese que aquí aparece el problema de las ligaduras. Aparece el valor 1 repetido 3 veces. No tendría sentido cambiarlo en un caso por un 1, en otro por un 2 y en otro por un 3. Evidentemente lo que hacemos es corregir esa ligadura en el siguiente sentido. No le asignamos ninguno de los 3, sino la media de esos 3 valores que tenemos aquí. La media del 1 más el 2 más el 3. Si sumamos y dividimos por 3 esas cantidades, pues aparece el valor 2. De manera que los rangos
que realmente vamos a asignar para hacer el ejercicio son estos, prescindiendo del 0, siempre que aparezca el 1 le vamos a cambiar por un 2, el 2 le hemos cambiado por un 4, el 4 por un 5 y el 5 por un 6. Luego estos son los rangos asignados. Veamos ahora. He vuelto a colocar ahí las diferencias y los rangos para no perderlos de vista. Y ahora lo que tenemos que hacer es aquí colocar esos rangos. Pues ahí tenemos los rangos. Hemos dicho que aquí estaba el 2, el 2, el 2, el 5, el 6 y el 4. Y ahora lo que vamos a hacer es a calcular T más y T menos. ¿Qué hemos dicho que era T más? T más era la suma de rangos correspondientes a diferencias positivas. ¿Dónde están las diferencias positivas? Pues aquí aparece una, aquí aparece otra y aquí aparece otra. Pues sumo esas cantidades. En este caso el 2 le sumo con este 2, le sumo con este 5 y le sumo con este 4. Y la cantidad que me sale, la T más, es 13. Haciendo lo mismo, pero ahora para las diferencias negativas, que aparecen 2, la menos 1 y la menos 5, el rango correspondiente es un 2 y un 6, 6 y 2 son 8. Pues el mínimo de esas dos cantidades es 8 y por tanto el valor experimental, la cantidad de información que aportan nuestros datos para hacer el estudio es el valor 8. Es usual también encontrar en los ordenadores una aproximación por el modelo normal, como ya describimos en el caso de la Udemann-Whitney. Pero en este caso la aproximación funciona bien cuando los tamaños muestrales son más grandes. De hecho, hay autores que señalan que si la n es menor de 25 las cosas no funcionan bien. Sin embargo, ya hemos dicho antes que cuando más se suelen utilizar estos test, lo mismo la Udemann-Whitney que el Wilcoxon, es cuando los tamaños de muestra son pequeños y bueno, pues los test clásicos no funcionan. La T-de-Student para datos independientes o para datos apareados nos lleva con demasiada frecuencia a aceptar la hipótesis nula y no conseguimos demostrar que existen relaciones o que hay diferencias entre los dos grupos. Bueno, pues en este caso, si uno quiere hacer un estudio, pues en fin, más fino, lo que puede hacer es utilizar tablas. En este caso concreto he puesto pues un trozo de una tabla que existe, que es la tabla de Wilcoxon, para comparar este valor experimental, que es el que yo he calculado con mis datos, con valores que nos proporciona una tabla y que en este caso lo que aparece es un intervalo de valores, en este caso iría desde 0 a 21, y se trabaja de la siguiente manera. Si el valor experimental queda dentro del intervalo, aceptamos la hipótesis nula y si queda fuera, rechazamos la hipótesis nula. En este caso tenemos 6 pares de datos, 6 datos, entonces aquí aparece n, 5, 6, 7, 8, etcétera. Entonces, en este caso, como tenemos 6 datos, buscaríamos el intervalo, es el que he marcado en amarillo, el 0,21. El 8 pertenece al intervalo 0,21. ¿Eso qué significa? Que pertenece al intervalo de aceptación de la hipótesis nula en la tabla de Wilcoxon. Por tanto, la conclusión es que con estos datos no podemos decir que se detectan diferencias estadísticamente significativas entre la crema A y la crema B. Y dicho de otra manera, podemos decir o podemos afirmar que la zona protegida no depende de la crema usada. El ordenador nos daría en este caso un p-valor mayor de 0,05, indicando que con estos datos el riesgo que correríamos al rechazar la hipótesis nula era demasiado grande. Veamos que también, cómo va esa aproximación por la normal, que también en este caso se hace y que funciona muy bien cuando el tamaño es mayor de 25 y peor en el caso de que el tamaño sea menor. Bueno, pues existe también una aproximación por la normal. Al usuario lo único que le interesa es ver que el valor experimental, el valor de t, se transforma en otro valor que le hemos llamado z y que tiene que ver con el valor que ha calculado con sus datos y una transformación que todo lo que interviene son tamaños muestrales, el tamaño muestral. Entonces, como tiene la muestra, pues sabe perfectamente cuál es el tamaño muestral. Hace el cálculo y esto se ha demostrado, los estadísticos han demostrado que sigue un modelo normal, estándar, y lo interesante en este caso es que el punto crítico no hay que ir a buscar a las tablas, sino que se compara este valor que nosotros el nuevo valor experimental corregido, se compara con un valor de la normal que sabemos que para el caso de un nivel de confianza, que es el usual del 95%, ese valor vale 1,96. Puede uno recordar el valor 2, que es más fácil tenerlo en la memoria.
Pero si nuestro valor experimental es más pequeño de 1,96, podemos, seguimos aceptando la hipótesis nula, y cuando nuestro valor experimental, corregido, es mayor de 1,96, entonces rechazaríamos la hipótesis nula, diríamos que la mediana de las diferencias era distinta de 0 y por tanto que existía relación. Vamos a ver lo que sale en una salida típica de ordenador. En este caso también está hecho con el SPSS, pero cualquier otro saca información absolutamente similar. Observen que aparece en tamaños, nos aparecen los rangos negativos, aparecen los rangos positivos, aparecen las ligaduras o empates que han aparecido, etc. Bueno, también aparecen los rangos promedios, que no es tan interesante en nuestro caso. Lo importante es que sepamos dónde aparecen en la salida del ordenador esta información con la que nosotros hemos trabajado. Concretamente, el T+, la suma de rangos correspondientes a diferencias positivas, aparece ahí, es el valor 13, esa es la cantidad. Aparece arriba el T-, que es la suma de rangos negativos, ahí están los dos, el T+, el 13, y el T-, que es la suma de rangos correspondientes a diferencias negativas, y también aparece la T, el valor experimental. ¿De acuerdo? En este caso, como es el mínimo de los dos, pues el valor de la T sería ese, el 8, porque da la casualidad de que en este caso es el más pequeño. Obsérvese que también aparece directamente la aproximación por la normal. Y en este ejemplo, claramente el tamaño muestral era muy, muy pequeño. Sin embargo, el ordenador lo saca. Es cuestión del investigador el saber si debe fiarse directamente de la aproximación o no. Si lo que le sale pues coincide con lo que la literatura dice y demás, pues a lo mejor tiene que preocuparse menos. Pero desde luego, si es un resultado extraño, cuando trabaja con valores que se sabe que la aproximación no es muy buena, lo lógico sería ir a buscar la tabla de Wilcoxon y sacar las conclusiones pertinentes. Obsérvese también que aparece el p-valor, que en este caso es mayor 0,59, cuidado, no es 0,05, es 0, punto o coma, que da igual, 5,9, es decir, claramente mayor que 0,05. Por tanto, la conclusión, efectivamente, con la salida del ordenador, es la que ya habíamos visto nosotros calculando a mano para poder entender la mecánica del test, es que no se detectan diferencias estadísticamente significativas entre las dos cremas, y por tanto podemos decir que la zona protegida no depende de la crema usada. Mejor dicho, lo más correcto sería decir que no hemos encontrado evidencias suficientes para decir que la zona protegida no dependa de la crema usada, porque teniendo en cuenta lo bajísimo que es el tamaño muestral, pues afirmar que no existe relación es un poco fuerte. En realidad ya sabemos que en estadística aceptar la hipótesis nula simplemente quiere decir que no hemos encontrado pruebas suficientes para poder rechazarla.